Hola a todos y todas, bienvenidos un día más. Mi nombre es Suri y hoy voy a seguir explicando qué es lo que pasó el siglo pasado, el siglo XX y más en concreto en la década de los años 60. Si no has visto los vídeos anteriores en los que hablo de las anteriores décadas, los 20, 30, 40 y 50, te recomiendo que los veas porque no son muy largos y la verdad es que hablan de cosas muy interesantes y te harán entender mucho mejor de lo que voy a hablar en este vídeo y sobre todo de cómo comienza esta década. Para ponernos rapidísimamente en contexto, los años 50, la década anterior a los años 60, fueron años económicamente bastante buenos para Occidente y en concreto para Estados Unidos. Nos estamos empezando a recuperar de la Segunda Guerra Mundial, las familias tienen una estabilidad económica mejor y comienzan a consumir más. Digamos que estamos en una era en la que el capitalismo está empezando a pegar bastante fuerte. Además, en la industria de la moda en concreto sucede un hecho que cambiará por completo la manera de comprar y la manera de vestir, que es el nacimiento del prêt-à-porter, ready to wear, es decir, listo para llevar. Comienza la producción en serie o en cadena en las fábricas, la producción de confección de prendas. Anteriormente, en las décadas anteriores, es decir, hasta ese momento, hasta los años 50, la ropa se hacía a medida. Tú le llamabas a tu abuela, a cualquier conocida, la modista de confianza, dependiendo de tu presupuesto, y ella te confeccionaba a medida lo que tú querías o más o menos. Así es como funcionaba. Pero en los años 50 nació el prêt-à-porter, que es más bien el sistema que conocemos hoy en día, aunque hoy en día se ha masificado muchísimo más, pero digamos que las prendas se confeccionaban con un tallaje y se vendían en unas tiendas. Esto facilitó muchísimo el acceso de la gente a ropa nueva, consumían más. Además, recordemos pues que ya gozan de una estabilidad, de una economía más boyante, entonces esto fomentó también el consumo de moda. Y como siempre pasa, cuando la masa, la gran mayoría de la gente tiende a hacer algo, siempre hay algún pequeño grupo de personas que no está de acuerdo y que tiene una conducta y una filosofía contraria. En el caso de los años 50 fue la generación Beat. La generación Beat fue un grupo de gente, un movimiento que era anticonsumista. Estaba liderado por escritores, gente intelectual que escribían libros y ahí es donde escribían sus cimientos, los cimientos de su filosofía. Ellos abrazaban filosofías más orientales, relacionadas quizá con la introspección, con el ser, temas más espirituales que no tenían absolutamente nada que ver con los valores tradicionales americanos. Así que eso fue un movimiento que empezó a surgir en los años 50 y ya acabó de calar hondo en la sociedad y en los jóvenes en los años 60, y así es como nacieron los hippies. Tenemos que añadir que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945 estaba dando la Guerra Fría. Occidente versus Oriente, capitalismo versus comunismo a nivel económico. Entonces Estados Unidos defendía fervientemente pues su sistema capitalista, y esto precisamente era lo que rechazaban y lo que aborrecían los hippies. Ellos querían pues una libertad, querían que hubiese cabida para todo el mundo, rechazaban el consumismo por completo. Bueno, estaban abrazando unos valores que eran completamente distintos a los que se estaban dictando anteriormente, y así es como cada vez más jóvenes se suman a este movimiento que acaba siendo sin duda el movimiento que marcó la década y por supuesto la moda de la década. Los jóvenes empiezan a vestir colores vivos, los mezclan entre sí, también visten cada vez más estampados, sobre todo de inspiración natural como flores, hojas y demás, porque recordemos que ellos son ecologistas y pacifistas. A lo largo de esta década este look se va extremando cada vez más, toma una evolución que es cada vez más ornamentada y más pretenciosa, podemos decirlo de alguna manera. A final de la década de los 60 ya había mucha gente que dudaba de si todavía existía alguna filosofía o se estaban defendiendo algunos valores relacionados con todo aquello que inició. Parece como que la filosofía
se estaba diluyendo en lo que es la estética. Pero esto es muy común, lo veréis a lo largo de la historia, que cuando surge un movimiento o una tribu urbana que es contracultura y tienen unos valores, empiezan a transmitir esos valores con una estética, algunos elementos. Si esto se populariza y se masifica, al final la reivindicación o el mensaje que se estaba intentando dar se acaba perdiendo y ese elemento acaba siendo puramente estético. Es algo normal. La otra gran revolución de los años 60 junto con los hippies fue el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de la minifalda. La falda se acorta entre 6 y 12 centímetros por encima de la rodilla. Eso es algo impensable hasta entonces. Jamás las mujeres habían enseñado ni siquiera la rodilla. Así que imaginaros lo que era enseñar el muslo. Eso era un auténtico acto de libertad y de rebeldía que casaba perfectamente con la juventud de la época y por eso tuvo tan grande acogida. La invención de la minifalda se le atribuye a Mary Quant, una diseñadora británica, aunque aquí hay algunas disputas de quién lo inventó o quién no. Sin duda ella sí que fue la que dio a conocer la minifalda y la que lo puso de moda. Otra de las características de los años 60 fueron los pantalones campana. En los años 50 los pantalones eran rectos o más bien ajustados y se van ensanchando cada vez más progresivamente a lo largo de la época. Igual que pasó con la estética hippie, que fue extremándose cada vez más, los pantalones campana también fueron ensanchándose cada vez más hasta que en los años 60 ya llegan a unos límites bastante locos. Otro de los símbolos de rebeldía y de libertad sexual que se adoptaron en los años 60 fue la popularización del bikini. Realmente se inventó en los años 40, pero las mujeres nunca llegaron a ponérselo para ir a la playa. Pero en 1962 la super sexy actriz Ursula Andress lo utiliza en una película de James Bond y ahí sí es acogido por la masa y se empieza a normalizar. Así que el bikini que utilizamos hoy en día no tiene tantísimo recorrido histórico. Y en los años 60 también Yves Saint Laurent lanza su smoking para mujer. Hasta ese momento había habido traje chaquetas y algunas prendas un poco más masculinas para mujeres que ya hemos visto en los vídeos de otras décadas, pero este sí fue el smoking para mujer, que sin duda fue revolucionario porque estuvo en el momento y el lugar adecuado para que esto se popularizara. Y por supuesto también la música fue gran protagonista en esta década. Estamos en un momento histórico en que por primera vez los jóvenes son los que mandan, los que dictan en la moda y en muchas otras cosas más. También en la música creada por y para jóvenes. Sabemos que fue el auténtico auge del rock and roll cuando realmente surgieron algunas de las bandas más legendarias como The Who, The Beatles, los Rolling Stones y cantautores que compartían y difundían la filosofía de los hippies como Bob Dylan. Podemos ver la gran culminación del movimiento hippie y de la música en Woodstock, que fue un festival, un acontecimiento único que se dio durante varios días en agosto de 1969 en Nueva York. Se reunieron casi 500.000 de personas, que es una auténtica barbaridad, que defendían esa filosofía hippie y de hecho si miramos fotografías de gente que acudió a Woodstock ya podemos ver esos looks tan ornamentados, tan pensados, tan extremados que estaban llevando los hippies para esa altura, digamos, de la década. Sin duda esto siguió evolucionando, cada vez todo empezó a ser más extremado, pero todo esto sucedió en los años 70 que no se quedaron cortos, pero esto lo veremos en el próximo vídeo.